Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre las propiedades atómicas, químicas y su variación periódica. Está conformado por Gallegos Chávez Yageli, Fierro Ramírez Charón, Félix Landey Carmen y su servidora Galaviz García Ailín. Carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. El término efectiva se usa porque el efecto pantalla de los electrones más cercanos al núcleo evita que los electrones en orbitales superiores experimenten la carga nuclear completa. Es posible determinar la fuerza de la carga nuclear observando el número de oxidación del átomo. La carga nuclear efectiva puede calcularse según las reglas de Slater. 1. Los electrones ubicados en un orbital de mayor nivel contribuyen en 0. Para la sumatoria que da como resultado la constante de apantallamiento. 2. Cada electrón en el mismo nivel contribuye en 0,35, excepto si el nivel es 1s que resta 0,30. 3. Electrones en el nivel inmediato inferior, si están en orbitales S o P, contribuyen en 0,85, si son orbitales D o F, contribuyen en 1,0 cada uno. Radio atómico. El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Al querer dar más detalles, se proporciona el tamaño del átomo en términos de radio atómico, siendo esta la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos. Radio iónico. Es el radio de los cationes y aniones. Se mide por difracción de rayos X. El radio iónico afecta propiedades químicas y físicas de los compuestos iónicos. Un átomo neutro que se convierte en un ion se espera que cambie su radio. Se forma un anión, el radio aumenta. Por la carga nuclear es constante para la repulsión resultante, aumenta la nube electrónica. Potencial de ionización. Existe una relación entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. La estabilidad de los electrones es reflejada en la energía de ionización en los átomos. La energía de ionización es la energía mínima, es expresada en kilojoule por mol. Esta es la cantidad de energía necesaria para separar un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. También la energía iónica se informa con frecuencia como la cantidad de energía expresada en julios que se necesita para ionizar el número de moléculas o átomos que están presentes en un mol. Un mol es la cantidad en gramos a una sustancia dada a nivel numérico igual a su peso molecular o atómico. Afinidad electrónica. Esta es la capacidad de un átomo de aceptar uno o más electrones en un cambio de energía que sucede cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón en forma de anión. Aquí tenemos un ejemplo, donde un átomo acepta un electrón, se crea un ion negativo. En cambio, cuando un átomo neutro le quitamos un electrón, se hace un ion positivo. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. De la misma manera que la afinidad electrónica y la energía de ionización, la electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha en la tabla periódica. Aquí vemos el ejemplo donde el valor incrementa para el lado derecho y el valor disminuye para la parte de abajo. La tabla periódica puede dividirse en diversas formas según las propiedades que se deseen estudiar, de tal manera que se agrupan conjuntos de elementos con características comunes, tales como los metales, no metales y metaloides. Elementos dependen de la distribución electrónica en los diferentes niveles, por ello todos aquellos que tienen igual número de electrones en su último nivel presentan propiedades químicas similares. La energía de ionización y la afinidad electrónica ayudan a los químicos a entender los tipos de reacciones en las que participan los elementos, así como la naturaleza de los compuestos que lo forman. El carácter metálico de los elementos disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y aumenta de arriba hacia abajo al avanzar dentro de un grupo. Los metales en general tienen bajas energías de ionización, en tanto que los no metales por lo común cuentan con altos valores de afinidad electrónica. Aquí ya estamos hablando de lo que son las variaciones de las propiedades químicas de los elementos y más adelante les vamos a hablar un poquito más sobre esto. Las tendencias generales de las propiedades químicas es que los elementos del mismo grupo se parecen entre sí en su comportamiento químico
porque tienen configuraciones electrónicas externas semejantes. El primer miembro de cada grupo, el elemento del segundo periodo desde el litio hasta el flúor, difiere del resto de los miembros del grupo. El comportamiento químico de los elementos representativos son las relaciones diagonales. Las relaciones diagonales se refieren a las semejanzas que existen entre pares de elementos de diferentes grupos y periodos en la tabla periódica. En esta imagen podemos ver cómo el litio se puede parecer al magnesio, el boro al silicio, al aluminio. De manera específica, los tres primeros miembros del segundo periodo presentan muchas semejanzas con los elementos localizados diagonalmente abajo, que es lo que ya les expliqué hace un momento. Tabla periódica de los elementos es la presentación gráfica de todos los elementos y está organizada de acuerdo con sus números atómicos. La tabla periódica consta de 18 grupos, 7 periodos y 18 elementos. La tabla periódica de los elementos se clasifica en metales alcalinos, alcalino-tórreos, metales de transición, no metales, halógenos y gases nobles. Los grupos son las columnas que están verticalmente, periodos son las columnas que están horizontalmente, sin importar que hayan espacios. Un ejemplo de ello sería el hidrógeno a helio. Estos elementos forman el periodo 1. Elementos del grupo 1A son los metales alcalinos, los cuales son litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Estos metales son brillantes, blandos y totalmente reactivos a temperaturas y presión estándar. De hecho, en la mayoría de sus compuestos forman iones monopositivos. Un ejemplo de su aplicación son las baterías del celular, que sería el litio, y en el caso de sodio son los desodorantes. Elementos del grupo 2A son elementos alcalino-tórreos. Cuenta con 6 elementos de la tabla periódica, los cuales son berio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero son menos reactivos que los alcalinos. Ejemplo de su aplicación sería que el calcio se usa para la producción de cemento y el magnesio en la pirotécnica. Elementos del grupo 3A. El elemento boro es un metaboide ya que comparte características tanto como los metales como los no metales. Otros metales son los elementos aluminio, galio e indio. Las propiedades de estos elementos son blandos y tienen bajos puntos de fusión. Los elementos metálicos del grupo 3A también forman muchos compuestos moleculares. Elementos del grupo 4A. El elemento carbono es un no metal ya que no es un buen conductor ni de corriente eléctrica y tampoco de calor. Y silicio y germanio son metaloides porque estos elementos también tienen características metales y no metales. Los elementos antaño y plomo no reaccionan con agua pero sí con ácidos para liberar hidrógeno gaseoso. El grupo 5A del sistema periódico o familia del nitrógeno está formado por los elementos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Debido a su configuración electrónica, estos elementos no tienden a formar compuestos iónicos, más bien forman enlaces covalentes. El carácter metálico aumenta considerablemente conforme desciende en el grupo. Esto es, el nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y el antimonio son metaloides y el bismuto es un metal. Así, es de esperar una mayor variación en las propiedades dentro del grupo. Por ejemplo, el nitrógeno elemental es un gas diatómico. El nitrógeno tiende a aceptar 3 electrones para formar el ion nitruro. Y la mayor parte de los nitruros metálicos son compuestos iónicos. El arsénico, el antimonio y el bismuto tienen estructuras tridimensionales extensas. El bismuto es un metal mucho menos reactivo que los metales dentro de los grupos anteriores. Los
Los elementos del grupo 6A, conocidos como la familia del grupo del oxígeno, está formado por oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Aunque todos ellos tienen 6 electrones de valencia, sus propiedades varían de no metales a metales en cierto grado, conforme aumentan el número atómico. El oxígeno, azufre y selenio son no metales. El telurio y polonio son metaloides. El oxígeno es un gas diatómico. Tiende a aceptar 2 electrones para formar el ion óxido en muchos compuestos iónicos. Este elemento forma una gran cantidad de compuestos moleculares con los no metales. El azufre, el compuesto más importante es el del ácido sulfúrico. Este presenta beneficios para múltiples industrias. Sin duda, donde más se utiliza es en la industria química, ya que es necesario para fabricar otros productos químicos industriales. Además, es muy común en la industria petroquímica, ya que se utiliza. El grupo 7A del sistema periódico o grupos de los halógenos está formado por flúor, cloro, bromo, yodo, astato, siendo este radioactivo. Se caracteriza por el carácter iónico de muchos compuestos al reaccionar con metales. La configuración electrónica externa de sus átomos nos indica que les falta un solo electrón para completar el nivel y adquirir la estructura correspondiente al gas noble que le sigue en el sistema periódico. Por último está el grupo 8A, conocido como gases nobles, y está formado por los siguientes elementos que se muestran en la pantalla. Te los explicaré de izquierda a derecha. El primero es el del helio. Su aplicación más habitual es la de llenar globos, dirigibles, globos aerostáticos, debido a que es más ligero que el aire. También se puede agregar en tanques de oxígeno de los buzos, y en la medicina es utilizado en personas con asma y otras complicaciones respiratorias. El siguiente es el neón, que es usado frecuentemente en los avisos de publicidad debido a que origina una coloración bastante brillante de color naranja rojizo. Aunque erróneamente las personas suelen llamar luces de neón a otros gases debido a que también producen los mismos colores y son utilizados para el mismo fin. El siguiente es el argón, que es empleado para obtener cristales de silicio y germanio. Por su forma líquida es utilizada por científicos para investigar la materia oscura. En la medicina se emplea el argón licuado para destruir las células cancerígenas, aunque el proceso no se lleva a cabo con mucha frecuencia debido a que existen ciertos riesgos. Asimismo, en la cirugía se utilizan los láseres azules de argón para soldar las arterias y corregir complicaciones oculares. El siguiente es el criptón. Su uso es en la fotografía, ya que bajo ciertas condiciones se puede obtener una luz blanca ideal para los flashes fotográficos de alta velocidad, y ya sea solo o mezclado con argón y neón, este emite un color naranja rojizo y sirve para iluminar pistas de aterrizaje debido al color. El siguiente es el de xenón. Al igual que el criptón, es usado en la fotografía, ya que genera una luz blanca en ciertas condiciones que es propio para los flashes de cámaras fotográficas. De manera específica, los 3 primeros miembros del segundo periodo, que es litio, berilio y boro, presentan muchas semejanzas en los elementos localizados diagonalmente debajo de ellos en la tabla periódica, debido a que es el fenómeno de la semejanza en la densidad de sus cargas de cationes. La densidad de carga es la carga de la unión dividida entre su volumen. Los cationes con densidad de carga parecida reaccionan de manera semejante con los aniones y por tanto forman el mismo tipo de compuestos. Esto sería todo por nuestra parte. Aquí encontramos lo que son las referencias de cada una de nuestras búsquedas. Espero que les haya gustado y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.